¿Qué pasaría si el universo no comenzó con una explosión, sino con una palabra? Una sola frase, poderosa, llena de intención: sea la luz. Hoy te invito a viajar al principio de todo, no desde la ciencia moderna, sino desde una de las historias más antiguas y fascinantes que existen, el relato bíblico de la creación. Pero antes de seguir, detente por un segundo y pregúntate: ¿cómo fue realmente el principio de todo? ¿Existía algo antes de la luz? ¿De dónde surgió el ser humano? ¿Y qué propósito tenía toda esta creación según Dios? A lo largo de este vídeo, vamos a narrar de forma épica y cercana cómo la Biblia describe el origen del universo, de la Tierra y de la humanidad. No solo repasaremos lo que ocurrió en cada uno de los 7 días, sino que también exploraremos detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Porque hay un momento en este relato que pocas personas notan. Un instante que no solo define la historia, sino que podría cambiar cómo entiendes todo el propósito de tu vida. Prepárate. Esto no es solo una historia, es el comienzo de todas las historias. En el principio, dice el texto bíblico, Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Era un universo sin forma, sin dirección, sin propósito visible. Entonces, Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Así comienza el día 1. Aquí sucede algo intrigante. La luz aparece antes del sol, antes de las estrellas, antes de cualquier cuerpo celeste. ¿Cómo es posible tener luz sin un sol? Este es uno de los primeros misterios del relato bíblico. Algunos lo interpretan de manera espiritual. Esa primera luz no era física, sino la manifestación de la presencia misma de Dios, una luz que separa lo bueno de lo malo, lo divino de lo caótico. Una luz que representa orden y propósito, marcando el nacimiento del tiempo, al establecerse la separación entre día y noche. Aquí no solo se enciende la luz. Aquí nace el orden del tiempo, el primer paso hacia un universo que puede ser habitado. En el día 2, Dios no crea algo nuevo, sino que separa. Dice el texto que Dios separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y llamó al firmamento cielos. Esto abre otra pregunta fascinante. ¿Qué son esas aguas de arriba? Muchos estudiosos lo interpretan como una forma poética de describir el cielo, o incluso el universo espiritual. En el mundo antiguo, se creía que sobre el cielo visible había un océano celestial. Pero también puede verse como símbolo de lo que está más allá de nuestro alcance, el misterio de lo divino. Lo importante aquí es el acto de separar. Dios continúa organizando el caos. Primero la luz de la oscuridad, ahora las aguas superiores de las inferiores. El cielo se convierte en un espacio ordenado, delimitado, donde lo físico y lo espiritual empiezan a definirse. El día 3 es una explosión de creatividad. Dios reúne las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y aparece lo seco, la tierra firme. A esta masa de tierra la llama tierra, y a la reunión de aguas, mares. Pero eso no es todo. Ese mismo día, la tierra comienza a producir vegetación, hierbas, plantas, árboles que dan frutos según su especie. Aquí vemos por primera vez algo clave en la creación, la vida orgánica, autosuficiente, ordenada. Cada planta con su semilla, cada árbol con su fruto. No es un acto aleatorio. Todo responde a un diseño, a una intención. Y aquí viene otra curiosidad. ¿Por qué Dios se toma 3 días para simplemente ordenar antes de poblar? La estructura es clara. Los primeros 3 días son de formación del espacio. Los siguientes 3 días serán de llenado de ese espacio. El 7º día, como veremos, será un día distinto, el descanso divino. Este patrón de 6 más 1 está cargado de significado en la Biblia. El número 7 representa plenitud, totalidad, perfección divina. Es el ritmo sagrado de la creación, y aparece una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Curiosamente, si comparas este relato con otras cosmogonías antiguas, como la babilónica o egipcia, verás algo diferente. En muchas de ellas, el mundo surge de peleas entre dioses, sacrificios, caos violento. En cambio, en Génesis, todo comienza con palabras, con orden, con intención. Dios no lucha para crear, Él simplemente habla, y sucede. Es una diferencia profunda. Una que revela mucho sobre el tipo de Dios que presenta la Biblia, no caótico ni vengativo, sino creador, organizador y lleno de propósito. Y hasta aquí, solo han pasado 3 días. Después de establecer el orden del universo durante los 3 primeros días, ahora Dios comienza a llenar ese universo. Ya hay luz, cielo, tierra y vegetación.
Pero ahora viene algo aún más majestuoso, la vida en movimiento. Día 4. El sol, la luna y las estrellas. Dios crea las lumbreras del cielo, no solo para alumbrar, sino para marcar los tiempos, las estaciones, los días y los años. Aquí se responde una de las grandes curiosidades del relato. ¿Cómo hubo luz en el día 1 si el sol se crea en el día 4? Porque esa luz primera, como vimos, era una luz espiritual, la presencia misma de Dios. Ahora, en el cuarto día, Dios establece los cuerpos celestes físicos que regulan el tiempo natural. El sol para gobernar el día. La luna para gobernar la noche. Y las estrellas, incontables, pero todas con propósito. No es un simple cielo decorativo. Es un sistema preciso, diseñado para sostener la vida con orden y ritmo. Día 5. Vida en el mar y en el cielo. Dios llena los espacios que formó en los días anteriores. En el mar, crea los grandes animales marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Y en el cielo, las aves que vuelan sobre la tierra. Y por primera vez, Dios bendice a sus criaturas. Les dice: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas del mar, y multiplíquense las aves en la tierra. Aquí la creación empieza a cobrar movimiento, sonido, diversidad. Ya no es solo forma y estructura, ahora hay aliento, multiplicación, vida que se expande. Día 6. Animales terrestres, y el ser humano. Dios crea las bestias de la tierra, ganado y todo animal que se arrastra, cada uno según su especie. Pero justo cuando parece que todo está listo, ocurre algo inesperado. Un giro divino. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este momento cambia todo el relato. Aquí no solo se habla de crear, sino de crear a alguien como él. Aquí surge una pregunta profunda. ¿Qué significa ser hechos a imagen de Dios? No se refiere a apariencia física, sino a algo más alto. Capacidad de razonar, decidir, amar, crear, gobernar. El ser humano no es una criatura más, es un representante de Dios en la tierra. Pero, ¿por qué Dios crea al ser humano al final? La respuesta está en el diseño mismo del relato. Dios prepara un mundo completo, funcional, lleno de recursos, para luego colocar allí al ser humano como administrador, no como dueño. Su tarea no es destruir, sino cuidar, multiplicar y reflejar el carácter de su creador. Dios les dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve. Este es el mandato divino. Una misión, no un simple privilegio. Un llamado a gobernar con responsabilidad, no con dominio egoísta. Y aquí, en el sexto día, concluye la creación activa. El universo está lleno, la tierra viva, el ser humano presente. Pero aún falta algo esencial, el descanso. Porque el verdadero clímax del relato no es el ser humano, sino el momento en que Dios descansa. El séptimo día no es un vacío de acción, sino una declaración poderosa. Todo está completo. Todo está bien. Todo está en su lugar. Este ritmo de 6 días de trabajo y un día de descanso se convertirá luego en el modelo del calendario hebreo, en las fiestas, en los ciclos agrícolas y espirituales del pueblo de Israel. El número 7, como ya vimos, simboliza plenitud, perfección, unidad entre el cielo y la tierra. Y así, en 6 días, Dios forma y llena el universo. Y al séptimo, se deleita en lo que ha hecho. Hasta este punto, hemos visto cómo Dios creó el universo en 6 días, con orden, belleza y propósito. Pero ahora, el relato bíblico se detiene, repite y amplía una parte clave, la creación del ser humano. Y aquí aparece una curiosidad que ha despertado preguntas por siglos. ¿Por qué hay 2 relatos distintos de la creación del hombre? En Génesis 1, el hombre y la mujer son creados juntos, como el acto final de un proceso ordenado. Varón y hembra los creó. Pero en Génesis 2, el relato se vuelve íntimo, cercano, casi poético. Aquí, Dios no solo habla para crear, forma, sopla, construye, interviene personalmente. El hombre formado del polvo. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. La palabra hebrea para hombre es Adam, y está relacionada con Adama, que significa tierra. Este juego de palabras revela algo profundo. El ser humano es parte de la creación. No flota sobre ella. Está hecho del mismo material. Pero también es distinto. Dios sopla en su nariz aliento de vida, y así el hombre se convierte en un ser viviente. Este soplo no es simplemente oxígeno. Es ruaj, el aliento,
el espíritu, el toque divino. El Edén, un jardín y una misión. Dios planta un jardín en Edén. No es una selva salvaje, sino un lugar diseñado, cuidado, una obra de arte viva. Allí pone al hombre, no solo para que disfrute, sino para que trabaje. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Desde el inicio, el trabajo no es castigo. Es propósito. Es participación en la obra divina. Una advertencia en medio del paraíso. Pero no todo es placer. En medio del Edén, Dios coloca dos árboles especiales. El árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí surge un conflicto profundo. ¿Por qué poner una tentación en el paraíso? ¿Por qué darle al hombre la opción de desobedecer? Porque el amor verdadero solo existe con libertad. Y la libertad implica posibilidad de elección, incluso de fallar. Dios advierte: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. No es una trampa. Es una señal de respeto. Dios no obliga al ser humano a obedecer. Lo invita a confiar. La creación de la mujer, un acto de unidad. Y luego, como si el relato aún tuviera un toque más profundo que mostrar, Dios declara: no es bueno que el hombre esté solo. De todas las cosas que Dios creó, esta fue la primera que no calificó como buena, la soledad humana. Dios hace caer al hombre en un sueño profundo, y toma una costilla de su costado. De ahí forma a la mujer. No del polvo, como al hombre. No de los pies, para que esté por debajo. No de la cabeza, para que esté por encima. Sino del costado, para que esté a su lado, como compañera, aliada, parte de él. Cuando el hombre la ve, dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es el primer poema de amor en la historia bíblica. Una humanidad con propósito. El ser humano, hombre y mujer, no es solo criatura. Es imagen de Dios, formado de tierra, pero portador de espíritu. Y con una misión clara: cuidar, gobernar con sabiduría, vivir en relación con el Creador y con el otro. La historia de la creación no termina con el ser humano. Más bien, ahí comienza verdaderamente la historia de la humanidad. Después de 6 días de creación, de luz, agua, tierra, cielos, seres vivos y finalmente el ser humano, el relato bíblico da un giro inesperado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis 2:2. ¿Reposó Dios? ¿El Creador Todopoderoso necesita descansar? Aquí se abre una pregunta clave. ¿Descansó realmente Dios? ¿O ese descanso tiene otro significado? La respuesta no está en el cansancio físico, sino en el símbolo espiritual del descanso. En hebreo, la palabra usada es sabbat, que significa cesar, detener, dejar de hacer. Dios no se detiene por agotamiento. Se detiene porque ha terminado. El descanso es el acto final de la creación, la señal de que todo está en orden, completo, perfecto. El séptimo día no es una pausa. Es un sello. A diferencia de los días anteriores, el séptimo día es bendecido y santificado. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó. Génesis 2:3. Esto lo convierte en algo más que un simple marcador de tiempo. Es sagrado. Es apartado. El primer templo en el tiempo creado por Dios para el ser humano. Aquí no hay más creación física. Lo que se crea es espacio para la comunión. El pueblo de Israel tomó esta idea y la convirtió en uno de los pilares centrales de su vida espiritual. Cada semana, el Sabbat es observado desde la tarde del viernes hasta el sábado al anochecer. No como una carga, sino como una celebración del Creador, la creación y el ser humano. Es un recordatorio semanal de que no somos esclavos del trabajo. El tiempo puede ser santo. La vida no se trata solo de producir, sino también de detenerse, mirar al cielo y recordar quiénes somos y de dónde venimos. Pero, aquí está el conflicto. Vivimos en un mundo que ha perdido el ritmo divino. Todo corre. Todo exige. Todo presiona. Los días se mezclan, las semanas se evaporan, y el alma se cansa. Hemos construido sociedades que valoran la productividad sobre la paz, el movimiento sobre la contemplación, la prisa sobre el propósito. Y en medio de esa carrera, el ser humano se pierde. El descanso de Dios en el séptimo día no es un detalle menor. Es una llamada al corazón humano. Una invitación a volver al diseño original. Dios no solo creó el mundo.
Creó el ritmo con el que el mundo debe latir. 6 días de trabajo. 1 de descanso. Y no cualquier descanso, uno santo, intencional, restaurador. Descansar, en este contexto, no es holgazanear. Es reconectarse con el propósito, recordar que no somos máquinas, sino seres creados para vivir en comunión con Dios, con otros y con la creación. El séptimo día nos recuerda que no lo controlamos todo. La vida tiene un orden. El Creador sigue presente, incluso cuando dejamos de hacer. Dios no descansó porque estaba cansado. Dios descansó porque todo estaba en su lugar. Y al hacerlo, nos dejó una huella eterna. El arte de vivir no solo en actividad, sino también en equilibrio. Después de recorrer los 7 días de la creación, de contemplar la luz que surgió antes del sol, el orden que precedió al caos, y el alma humana moldeada del polvo, llegamos a una revelación profunda. La historia de la creación no es solo un relato del pasado. Es un mapa espiritual para tu presente. Cada día, cada paso, cada palabra de Dios en el Génesis tiene un eco que llega hasta hoy. La luz que separa la oscuridad no solo inauguró el tiempo, también representa la claridad que necesitamos en medio de la confusión. La separación de las aguas y la formación de la tierra firme no solo organizaron el mundo, sino que nos invitan a ordenar nuestra vida, a poner cada cosa en su lugar. La vegetación que brota, los astros que giran, los seres vivos que llenan el cielo y el mar, nos muestran que la vida está diseñada para florecer, para multiplicarse, para avanzar en armonía. Y luego, el ser humano, no creado por accidente, sino a imagen de Dios. Con propósito, con destino, con una misión, representar al Creador en la creación. Mira a tu alrededor. Nada fue hecho al azar. El orden que ves en la naturaleza, también puede existir en tu interior. La belleza de cada atardecer es un reflejo del diseño con el que fuiste formado. El propósito de cada día está esperándote. Y el descanso, ese equilibrio perdido, aún está disponible para quien se atreve a detenerse y mirar al cielo. La creación te está hablando. Y te dice algo claro. Tú fuiste creado con intención. No eres producto del azar, sino parte de una historia eterna. La Biblia no solo relata hechos. También revela verdades espirituales que trascienden el tiempo. Génesis no es solo el principio del universo. Es el principio de tu identidad. Te recuerda que naciste con un llamado. Llevar la imagen de Dios donde vayas, cuidar lo que te rodea, multiplicar el bien, vivir en comunión. Y cuando pierdas el rumbo, vuelve al principio. Ahí está la brújula. Ahí está el diseño. Ahí está Dios. Hoy descubriste que la creación no solo fue un acto divino, fue una declaración de amor. Un poema cósmico escrito con luz, agua, tierra y alma. Y ese poema te incluye a ti. Porque cada vez que respiras, cada vez que contemplas el cielo, cada vez que anhelas paz, tu espíritu recuerda. Vienes de Dios, y fuiste creado para caminar con Él. Si esta historia despertó algo en ti, no te pierdas el siguiente vídeo. Allí exploraremos un misterio aún más profundo. El jardín del Edén y el primer conflicto de la humanidad. ¿Qué ocurrió realmente entre Adán, Eva y el árbol del conocimiento? ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Haz clic en el vídeo que ves en pantalla. Y sigue descubriendo las historias épicas de la Biblia.